no tienen Biblia, nos leen a nosotros. La palabra se torna viva y eficaz cuando nosotros la vivenciamos, siendo humildes, mansos, piadosos, justos, hablando la verdad, siendo íntegros en medio de una sociedad corrupta, carente de valores. Nosotros hacemos la diferencia. Y por amor de Cristo hacemos la diferencia. Nada lo podemos hacer solos. Solo es su gracia. Su gracia nos transforma. ¿Qué depende? Depende de nuestra humildad, de buscar de Él. Leemos ahí la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, versos 5 y 6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahí yo me quedé pensando, ¿por qué, Señor? ¿Qué es tan relevante con respecto de la soberbia? La soberbia, hermanos, es un pecado capital, dice la Iglesia Católica. ¿Por qué es un pecado capital? Porque es una cabeza, está en la cima de algo. Es un capital porque es la cabeza de algo, es un principado. La soberbia es un pecado capital. Es como un pecado que está por encima de otros. Puedo tener otros pecados, pero la soberbia es un mayoral. Entonces vean, la Biblia no dice, Dios resiste a los adúlteros. No, dice, Dios resiste a los soberbios. La Biblia no dice, Dios resiste a los mentirosos. No dice eso. Dice, Dios resiste a los soberbios. No dice, Dios resiste a los hipócritas. Dios resiste no se me ocurre otro pecado, a los asesinos. No dice eso. Dice que Dios resiste a los soberbios. Soberbio, hermano, es un pecado tan aberrante delante de Dios que nos aparta de su gracia. Y ese es el crimen para nuestras vidas. Apartarnos de la gracia. La gracia es la que nos permite entender la palabra de Dios. La gracia es la que nos permite entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es la gracia el que a mí me permite entender el poder de la sangre en la cruz del Calvario, que me limpia de pecado. Pero si hay soberbia en mí, yo estoy anulando esa gracia. Entonces el Espíritu Santo no puede obrar en mi vida, no puede quitar de mí la mentira, la hipocresía, la injusticia, la vanidad y cualquier otro pecado como el adulterio, la fornicación. No puede operar en otro pecado, transformar mi vida, porque en mí está habiendo arrogancia, soberbia, orgullo. Y la gracia de Dios no puede operar en mi vida para transformarme en cuanto a los otros pecados. Entonces no es que solo la persona es adúltero, no es que solo la persona es fornicaria, no es que solo la persona es injusta, avara, mentirosa. No, además de eso hay un mayoral, un capital que está ahí. Es soberbia. Y por ese pecado de soberbia es que no entra el arrepentimiento en los corazones. A mí me ha tocado conversar con personas que eran lesbianas o homosexuales y son pecados grandes, ¿no? Muy difíciles de tratar. Pero cuando uno va escarbando, uno consigue entender que lo que hay en el corazón de las personas en realidad es soberbia. No consiguen comprender que necesitan de Dios para recibir una transformación de su vida. Yo ya nací así, yo soy así, mi padre me hizo así, por la sociedad soy así. Entonces se basta a sí mismo. Prefieren estar lejos de Dios.
no reconocen que necesitan de Dios. Esa es la soberbia, la que endurece el corazón. Y ese es el pecado, que nos aparta de que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, transforme nuestras vidas, haga cambios en nuestras vidas. Hay personas que están en la iglesia años y usted ve que no reciben mudanza, que no cambian su manera. ¿Por qué? Porque está siempre en la misma lucha. Quizá tenga soberbia en su corazón. Una falta de perdón, hermano, y detrás de eso, si usted examina bien, hay soberbia. Yo no puedo perdonar a esa persona. ¿Por qué no? No puedo, simplemente no puedo. Y hay un sentimiento de autosuficiencia. En realidad es la soberbia la que está hablando por su boca. Y Dios está resistiendo. Pero no es que Dios quiere darle la espalda a las personas. Dios jamás quiere eso. Dios quiere que las personas se arrepientan y cambien. Dios lo da todo por amor al de las almas. Dios no quiere que ninguno se pierda. Siempre ha hecho todo lo posible por alcanzar al pecador. Quien le da la espalda a Dios somos nosotros. Pero Dios no puede obrar si la persona está diciendo, yo Dios no te necesito. Ese es el argumento que tenemos cuando nos levantamos con soberbia. Cuando creemos que tenemos la razón. En la Biblia dice que ser arrogante, vamos a buscarlo, está en el libro de Samuel. Ser obstinado, voy a buscarlo. Ser obstinado, dice la Biblia, que es semejante al espíritu o a la idolatría. ¿Cómo puede ser obstinado? Creer que tenemos la razón en todo delante de Dios es igual a ser idólatra, es igual a ser un hechicero. Así de aberrante es delante de Dios tener la razón en todo, ser obstinado, decir, no, es así porque yo digo. Un sentimiento de arrogancia, de soberbia, para Dios, delante de Dios, es semejante a la idolatría y a la hechicería. Y somos así del mundo muchas veces y no nos damos cuenta. Muchas veces tenemos esas actitudes y no nos damos cuenta que en realidad el mal nos estamos haciendo nosotros solos. Nosotros nos estamos apartando de esa gracia de Dios sobre nuestras vidas. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 18. Ahí está, para decirles dónde está. En el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Así de semejante, delante de Dios, así se mide el pecado delante de Dios. Delante de Dios solo pensar en odiar a una persona y ya la asesinamos en el corazón. Delante de Dios, el parámetro de santidad que tiene Dios es muy elevado. Ninguno de nosotros lo podemos cumplir. ¿Cómo entonces podemos caminar en justicia? En justicia solo podemos caminar a través de Jesús. Solo Él nos puede justificar. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para agradarle a Dios en justicia. El único que justifica es Él, a través de su sangre. No hay nada que yo pueda hacer para caminar en esa justicia, para ser verdaderamente justo delante de Él. Él es el que justifica. En el libro de Lucas, capítulo 18, desde el verso 9, vamos a leer, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos,
Está hablando de los fariseos, ¿no? Ellos confiaban en sí mismos y ellos hacían tantas buenas obras que ellos confiaban en esa justicia. Confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, Jesús, ¿no? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cómo así? Si este estaba diciendo que era pecador y el otro estaba diciendo que tenía buenas obras, que daba sus diezmos, que hacía todo lo que la letra le pide. Y el otro que decía: soy pecador, cuando fue a su casa, ese fue primero justificado, antes que el otro. Lo que justifica, hermano, no son las obras, no es el hacer, no es el servir, no es nada de lo que nosotros pensemos que nos... No es eso, no es ni la cantidad del diezmo, ni la cantidad de la ofrenda, ni la cantidad del hablar verdad, ni la cantidad de justicia, no es eso. ¿Qué nos justifica? Cuando nos reconocemos a nosotros mismos y reconocemos la grandeza de Dios. Cuando miramos para nosotros y decimos: Señor, no confío en mi justicia, son como trapo de inmundicia, así dice tu palabra. Yo soy como un gusano delante de ti, porque no hay ninguna obra que puedo hacer para agradarte por mi propia cuenta. Todo lo que hago es por tu gracia, es por tu misericordia. Y si yo soy justo es porque tú me justificas a mí. Porque yo no puedo hacer nada para acercarme siquiera a tu presencia. Amén. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? ¿Cómo nos acercamos delante de Dios? ¿Para qué sirve entonces ese hacer justicia? Como serían los argumentos de Pablo, ¿no? Si la gracia abunda, entonces vamos a persistir en el pecado, porque donde hay pecado sobreabunda la gracia. Parafraseando, ¿no? Y Pablo dice: de ninguna manera. No, Señor. No quiere decir que si quien justifica es Dios, no vas a hacer obras justas. ¿Cómo así que no? En la Biblia, en el libro de 1 Juan, 1 Juan capítulo 2, verso 29. Dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nacimos de Él, practicamos la justicia, pero no confiamos en esa justicia, confiamos en que Él nos justifica, porque si no, estaríamos actuando en arrogancia. Entonces mi salvación ya no sería por la gracia, sino por mi obra. Y ese sería el gran error. Yo no puedo confiar en mi justicia, no puedo confiar en mis horas de servicio, en mis horas de ayuno, en mis horas de oración. Eso no es lo que me hace más justo o más santo. No es eso, señores. Es solo su gracia y su misericordia. Él es quien nos santifica. No podemos hacer absolutamente nada sin la presencia y la gracia de Él sobre nuestras vidas. En el capítulo 3 de 1 de Juan, verso 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Opa, oh Jesús, nosotros necesitamos amar a nuestro prójimo, porque Él es un reflejo vivo del Dios que nosotros amamos. Entender a mi hermano que Él está en un proceso de santificación igual que yo. Dios es paciente con nosotros, hermano. Dios es paciente cuando nosotros nos descubrimos, ay, mentí. ¿Y ahora qué hago? Señor, me perdona. Y nosotros vamos una y otra vez, Señor, me perdona. Y el Señor trata con nosotros en la intimidad. Y nosotros decimos, reconocemos ahí que Dios está tratando con nuestros pecados, con nuestras tentaciones, con nuestra flaqueza. Y nosotros decimos, Señor, verdaderamente tú eres paciente conmigo. Pero cuando veo a mi hermano pecar, digo, Señor, hace algo con este gurisito. Parece una piedra en mi zapato. Me hace ser así. Señor, no lo soporto. Señor, hace algo, Jesús. Y tenemos una actitud de, el Señor no tiene misericordia contigo. El Señor no perdona tus pecados. No te acuerdas de cómo es tu trato con Él. De ese modo Dios trata con nuestros hermanos. Tenemos que tener más paciencia, más amor, más humildad. Entender que ellos y nosotros estamos en el mismo proceso. Caminamos con el mismo fin. Tenemos una unidad, una comunión. Cuando nosotros entendemos que somos partes todos del mismo cuerpo y que nos necesitamos para interceder los unos por los otros. Nos necesitamos para crecer. Yo no puedo crecer sin mi hermano. Yo no puedo crecer sin mi hermana. Dios no llamó a ningún llanero solitario. Hermano, hermana, yo no sé por qué nos han convencido de eso. De que si es como si fuera que podés caminar solo sin la iglesia y porque Dios te va a bendecir. Como que podés tener una visión aparte de la iglesia. Y la verdad es que no. Tu llamado siempre va a ser en comunión, en unidad, en confraternidad, en coinonía con los hermanos. Dios nos llama llanero solitario. Dios te va a tratar en la intimidad, en lo individual, sí. Te va a hacer crecer en lo individual, sí. Pero cuando acabe ese tiempo, ese proceso, ese trato, te va a devolver al jardín, acá. Y acá es donde se van a ver los resultados de ese trato en intimidad. Porque no me sirve de nada tener 12 horas de oración y levantarme de ahí, salir con un sentir de arrogancia. No me toque. Qué inmundo, me va a hacer pecar. El pecado no está afuera, está dentro de mí. Yo soy la que tengo que cuidarme de no pecar, de no mentir, de no pensar mal, de no pensar que yo soy mejor que mi hermano porque oré 12 horas. 12 horas te hace más santo. Pensé que era la cruz. Pensé que era Jesús en la cruz del Calvario. 24 horas de ayuno te hace más santo, más digno de tener el micrófono. ¿En serio? ¿En serio para eso murió Jesús? Porque el único requisito para ir al cielo sería hacer 12 horas de oración y 24 horas de ayuno. Se acabó la historia. Pero no, es un proceso. Es un proceso. Nos necesitamos para crecer. Porque yo cuando comparto con mi hermano, cuando yo entiendo a mi hermano, yo voy a ver mis falencias. Voy a ver las falencias de mi hermano. Y ahí es donde se va a notar mi madurez espiritual. Si yo voy a ir a murmurar lo que mi hermano hizo, o me voy a poner de rodillas delante de Dios. Ahí es donde se va a notar la diferencia. Si esas 12 horas de oración realmente hicieron efecto en mi vida. Si realmente yo entendí que tengo que ser humilde. Señor, perdónalo. ¿Te acordás cómo me perdonaste a mí, Señor? Yo también soy necio y duro, papá de corazón. Ayuda a mi hermano, ten misericordia. Padre, yo sé que no te mueves por las necesidades.
Pero escucha nuestro clamor. Nuestra iglesia te necesita. Necesitamos entender tus propósitos. Despierta valientes en oración. Personas que se atrevan a caminar de una forma diferente. A no hacer como los otros argentinos. A mostrar que somos la regla y no la excepción. Podemos transformar la realidad si nos proponemos. Somos una iglesia que ahora está esparcida en toda la sociedad. Que no estamos funcionando ahora acá dentro del salerito, pero estamos dentro de todos lados. Si nos propusiésemos hacer la diferencia, podríamos leudar toda la masa, porque las personas allá afuera reconocen que necesitamos de Dios, reconocen que sin Dios no podemos hacer nada. ¿Cuántas personas murieron en este tiempo? ¿Cuántas personas están con miedo, con fobia, con angustia por causa de ese virus? Y nosotros tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Calma. El virus no va a desaparecer por arte de magia. No importa cuánto oren en el hospital, el virus no va a desaparecer. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que vendrían pestes, que vendrían enfermedades. Si Dios arrebatase ese virus, Él tiene poder para hacerlo, sí. Pero si Él arrebatase ese virus, entonces Él estaría mintiendo. Porque Él ya nos dijo que vendrían esas cosas. Y ahora, ¿y por qué persiste? Ahora, ¿y ustedes arreglaron su alma con Dios? ¿Arreglaron su vida eterna con Dios? Porque ese es el problema ahora. El problema no es el virus. El problema es nuestra eternidad, si estamos con Cristo o no estamos con Cristo. El problema es entender que todo el mundo está en pecado, alejado y destituido de la gloria de Dios. Que necesitamos reconocer que Jesús es nuestro Señor. Necesitamos hablarle a las personas que el único modo de tener certeza de la salvación, de tener certeza de si se van al cielo, es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador y hacer un cambio en el comportamiento, un cambio de vida. La respuesta está con nosotros. Tenemos que poder hablarle a las personas sin esperar que tengan una necesidad. Me cansé de escuchar líderes diciendo, ahora cuando le apriete el zapato se va a acordar de Dios. Cuando tenga alguna enfermedad, Dios va a enviar alguna enfermedad y se va a acordar de Dios. ¿En serio vamos a esperar a que la persona se enferme? ¿En serio vamos a esperar a que la persona tenga una necesidad? ¿No le podemos hablar a las personas de que nuestro Dios no solo responde en la necesidad, sino que Él da vida eterna ahora, hoy? Porque hoy es la urgencia, no mañana cuando tengan la necesidad y estén aislados y no puedan ni recibir una llamada. Hoy es la urgencia. Hablemos de la salvación, que es el tesoro más grande que tenemos. Dios sí puede sanar, Dios sí puede hacer milagros, prodigios y señales, pero eso no es todo. Lo más grande que tenemos en Dios es el perdón de nuestros pecados, es recibir la salvación, la vida eterna, la justificación, la santificación. Dios, ¿cuántos tesoros recibimos en ti? No es solo el milagro del cáncer. Había escuchado un testimonio, con esto termino, de una hermana. Ella tenía un cáncer y ya estaba terminal su situación. Y llegó alguien, golpeó su puerta y le habló de Jesús. Y ella reconoció eso. De algún modo entendió que necesitaba algo. Y fue a la campaña a pedir un milagro y el milagro aconteció. Ella se curó de cáncer, se convirtió ella y toda su familia. Y ellos empezaron a asistir a la iglesia, empezaron a congregar. Y ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Llega un momento que uno aprende tanto que uno ya empieza a ver las falencias, los errores en la iglesia. El hermano hace así, ¿por qué no hace así? La hermana hace así, ¿por qué no miran esto? ¿Por qué no miran lo otro? Empezamos a tener esa actitud de esto estaría bien, esto me parece que no, y así, ¿no?
Llega un momento que ellos deciden, se dan cuenta, porque en realidad el pastor llegó un día de visita en esa congregación que eran bastante celosos con todas las cosas, se dio cuenta que ellos estaban mirando la tele, y para ese entonces mirar la tele era pecado, para esa iglesia. Y el pastor entonces exhortó en público al hermano porque había mirado la tele, Dios se lo había revelado al pastor. Y entonces lo que aconteció es que este hermano fue disciplinado en público y el corazón se endureció. No vamos más a esa iglesia. No fueron más. Empezaron a hacer su culto en casa, porque total Dios no necesariamente está en la iglesia. Lo hemos aprendido en esta pandemia, ¿no? No necesariamente está en la iglesia, se manifiesta donde nosotros lo buscamos. El problema es que nosotros necesitamos estar en comunión. No es que nosotros somos la iglesia y yo puedo subsistir sola, no. Yo soy un ladrillo de la iglesia. La iglesia la conformo yo y mis hermanos. Por eso la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Yo solita no soy una iglesia, soy un templo del Espíritu Santo y tengo que cuidar este templo. Pero yo solita no puedo hacer mucha cosa. Yo necesito de la asistencia de mis hermanos para conformar la iglesia. Entonces, ¿qué aconteció? El cáncer volvió. Y sí, el cáncer volvió y fue peor que la primera vez. Y ahora parece que se notaba esa opinión con respecto del congregar o no congregar. ¿Viste, viejo, que te dije que no nos teníamos que ir de la iglesia? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que ir a la iglesia. A cualquiera, a la más cerca que quede de casa, no importa. Pero vamos a la iglesia. No me importa si Dios me cura del cáncer de nuevo. Yo necesito resolver mi eternidad con Él. Yo necesito recibir perdón de mis pecados. Yo necesito resolver esto delante de Él. Tener certeza de que si me voy, mis hijos van a seguir a Cristo. ¿Sabes qué pasó? Se fueron a la iglesia y ahora ya no les importaba si el pastor predicaba qué, si la hermana hacía qué, si las maestras hacían qué, no importaba. Estaban ahí con la mirada en Jesús, en recibir perdón de pecados, salvación, restauración. Sí, se sanó de cáncer, si querían saber. Se sanó de cáncer. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que vos y yo tenemos la oportunidad de recibir perdón de nuestros pecados. Que la gracia de Dios es abundante cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que nosotros necesitamos de Él. Cuando nosotros reconocemos con humildad, el Señor transforma todo. Amén. Les invito a ponerse de pie. Señor Jesucristo, Padre de gloria, nosotros buscamos tu rostro, tu gracia, tu presencia. Ayúdanos, Señor, quita la vergüenza de nuestros labios, de nuestro ser, Señor. Ayúdanos a predicar tu evangelio. Ayúdanos a predicar tus buenas nuevas, Señor. Tu salvación eterna para las personas. Dios mío, perdónanos por haber sido perezosos, necios, duros de corazón. Nos ayudes, Señor, a ser humildes, a reconocer que tú transformas no solo nuestras vidas, sino la vida de todos, Señor, que estamos parte de tu iglesia. Señor, sé propicio de nosotros pecadores. Ayúdanos en nuestras tentaciones, ayúdanos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor, a reconocer tu gracia, tu gloria, tu majestad. Señor Jesucristo, renueva nuestras fuerzas. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a buscar tu presencia. Pero por sobre todo, Señor, que podamos sentir la manifestación de tu Espíritu Santo. Señor, dice tu palabra
que si nosotros pedimos tu Espíritu Santo, tú nos los darías. Señor, nosotros queremos ser renovados y llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer tu obra. Tú no solo das el querer, sino el hacer. Señor, sé propicio de nosotros pecadores. Ministra nuestras vidas en el nombre de Jesús.